Gracias por hablar de deportes. Ven, ayúdame a presentar la sección de deportes. ¿Cómo presentarías tú la sección de deportes como Juan Gabriel Lima? Ay, pues sería así como: chicos, no se pierdan estos atletas que nos representan. Bueno, pues Jackie Nava y Alberto del Río ya entregaron el donativo a niños que quedaron huérfanos a raíz del sismo del 19 de septiembre. La boxeadora Jackie Nava y el luchador Alberto del Río unieron fuerzas con el DIF de la Ciudad de México para apoyar a los niños afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017, al entregar de manera oficial recursos en pro de su desarrollo obtenido por la venta de boletos para la función que encabezó el Gladiador hace unas semanas en el Deportivo Morelos, en el barrio Bravo de Tepito. Los recursos de Nava y del Río fueron entregados para apoyar a menores que perdieron a sus padres o a alguno de ellos en el sismo del 19 de septiembre. Dichos apoyos son en materia económica, escolar y laboral. Tanto Nava como del Río han estado activos en el apoyo a los damnificados del sismo, el cual dejó severos daños materiales y humanos. Ambos recibieron un reconocimiento por dicha labor. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y uno que es, por supuesto, una triste noticia: falleció Mixtli, la puma que sirvió como emblema para los equipos deportivos del UNAM. La UNAM informó que murió Mixtli, la puma que fue emblema de la máxima casa de estudios desde hace más de una década. Mixtli fue la modelo para realizar el logo que utilizan los equipos deportivos representativos auriazules en distintas competencias. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia indicó que el ejemplar tenía 14 años y 10 meses. La UNAM agregó que su cuidado estuvo orientado a cuidar y conservar la especie en el país, por lo que pidió un Goya para Mixtli, que en el náhuatl significa puma. Mixtli llegó al Centro de Enseñanza Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia el 11 de septiembre del 2003, con tan solo 5 meses de edad. Vianey Zárate, 21 Noticias. Sí, solo para aclarar, la puma bebé o cachorrita que se ve ahí manchada no es Mixtli, obviamente. Ella es su sucesora. Es la sucesora. Mixtli la fue preparando, la fue llevando para tomar esta responsabilidad de representar a los equipos deportivos de la UNAM. Y bueno, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos Invernales. Llegan a su fin, lo sabemos ya, el próximo domingo, y serán recordados estos Juegos, más allá de las hazañas deportivas, por esta unificación que tuvieron las dos Coreas. Y se espera que en la ceremonia de clausura exista también una delegación norcoreana. La clausura de los Juegos Olímpicos Invernales, a realizarse el próximo domingo, tendrá invitados especiales, una delegación de alto nivel enviada por Corea del Norte, según informó el ministro surcoreano de Unificación. La delegación estará integrada por 8 miembros y será encabezada por Kim Jong-chol, jefe del Departamento del Frente Unido del Gubernamental Partido de los Trabajadores de Corea, y Rick Song-hwan, presidente del Comité para la Reunificación Pacífica de la Patria. La confirmación de la asistencia de la delegación norcoreana a la ceremonia de clausura de los Olímpicos Invernales coincide con la visita que realiza a Corea del Sur Ivanka Trump, hija y asesora del presidente estadounidense Donald Trump, quien llegará a Seúl este viernes para una estancia de 4 días, aunque se desconoce si se reunirá con la delegación norcoreana. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y ayer presentaron el partido México-Gales, uno de los que servían de preparación para la escuadra dirigida por Juan Carlos Osorio, antes de partir al Mundial de Rusia. Este encuentro se va a llevar a cabo en Pasadena, California, ahí pegadito a Los Ángeles, California. Forma parte de este contrato con el que tiene que cumplir obligatoriamente la Federación Mexicana de Fútbol de 7 partidos por año de la selección nacional allá en los Estados Unidos. Por cierto, Gales asistirá con su gran estrella Gareth Bale, delantero del Real Madrid. Y ayer ya le pusieron un escenario a la revancha entre Canelo y Golovkin, la llamada Canelo Triple G parte 2, se llevará a cabo el próximo 5 de mayo, sábado 5 de mayo en Las Vegas,
Nevada. Los boletos, por si está interesado, comienzan a venderse el próximo 27 de febrero. Y hoy arranca la jornada número 9 del Clausura 2018. Vamos a ver 2 partidos, los 2 a las 9 de la noche. El primero de ellos, Atlas frente a Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Jalisco. El otro, a la misma hora, ya lo dije, en Puebla, en la cancha del Cuauhtémoc. La Franja recibe a los Rayos del Necaxa. Así que hay para escoger ahí 2 encuentros a las 9 de la noche. Le ponen arranque ya a esta jornada que significa prácticamente la mitad de temporada. Y ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. Dicen que en este país el 50% más 1 le va al América. Sí. Y tengo que decirlo, este video nos representa, pero extraordinariamente, Qué feo. al otro 49% menos 1 que no le vamos al América. Nos representa muy bien. Un niño chiquito, su papá le pone la playera del América. ¿Cómo reaccionó? Vamos a ver. ¿Por qué lloras? ¿Te la quito? ¿No te gusta? ¿No le vas a América? Eso. A ver, yo te la quito. Tu cabeza. Ayúdale ahí. ¿No le vas a la América? Aviéntala ahí abajo. Aviéntala. Eso. Chócalas. Chócalas. No, bueno, a ver, autoridades del DIF, por favor, atiendan, porque aquí hay daño psicológico y maltrato infantil. Es el bullying. Santo remedio, quitarle la playera, dejó de llorar el niño. Solo les quiero decir que me pasaron el dato de que el niño se llama Diego y el papá Juan Carlos. ¿Quién sabe por qué? Cuando Diego dice la de la América, llora de emoción. Pobre Diego, ya déjalo, Juan Carlos, en paz, poniendo la fuerza de la playera de la América, hombre, ya déjalo. Muchas gracias por la información deportiva. Gracias a ti, Ricardo.